Reflexionar un poquito en la palabra con respecto a la oración. Gloria a Dios, el Señor está aquí, amén, hermanos. Podamos gozarnos en la presencia de Dios en esta tarde noche. Vamos a hablar un poquito de la fe y del Espíritu Santo, amén. El poder de la fe, porque a veces nosotros pedimos, muchas cosas pedimos a Dios, muchas cosas, pero a veces es importante pedir que Dios nos renueve, que Dios derrame su Espíritu Santo, y el que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, pidámosle al Señor, amén, hermanos, que Él pueda derramar y pueda bautizarnos con el Espíritu Santo y fuego o renovarnos. En Gálatas, el capítulo 3, Gálatas capítulo 3 y verso 14, vamos a mirar. Gálatas 3, 14. Amén. Gálatas 3:14, vamos a mirar la palabra de Dios. Dice así: ahora que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo. Podemos ver, ¿no es cierto?, que la fe, como dice la Biblia, es la certeza, la seguridad de lo que esperamos en Dios, aunque no lo veamos. La fe es algo que nosotros, hay muchas personas que dicen así: yo tengo que ver para creer. Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. Dios habla lo contrario. Para poder ver, primero tenés que creer. Amén. Vos querés un milagro, tenés que creer. Como decía la hermana, ella se fue con fe para presentarle todo eso al intendente y ahí pudo ver la respuesta porque creyó primero. Ahora, si yo espero ver primero para poder creer, Dios no se mueve así. La fe en el Señor no es así. Nosotros tenemos que creer en el poder de Dios, de que nosotros vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Por eso es que dice, ¿no es cierto?, que la fe es la certeza, la seguridad de lo que esperamos en Dios. Aunque no lo hayamos visto, pero ya por fe lo vemos. Por fe lo recibimos, por fe creemos. Amén, hermanos, de que Dios va a hacer la obra. Que si nos dice el Señor a nosotros, ¿no es cierto?, de que estamos orando por algo y vamos a pedirle a Dios para que Dios te dé esto, te dé lo otro, y si crees Dios lo va a hacer. Yo o ustedes pueden decir: sí, yo creo, así que oren y yo voy a recibir. Amén, hermanos. Esa es la fe. Ese es el poder de la fe, creer con seguridad de que Dios va a hacer la obra. Ahora, la fe es imprescindible para recibir una de las cosas importantes, el bautismo del Espíritu Santo. Es creer de que yo voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, respecto al Espíritu Santo, la Biblia dice que estas señales, dice la palabra, seguirán a los que creen. Amén. Abraham, ¿no es cierto?, hablarán nuevas lenguas, dice, porque tienen que creer. Ustedes creen y van a hablar nuevas lenguas, como dice Marcos 16:16: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán la mano serpiente, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. ¿En qué? En el nombre de Jesús. Pero tengo que tener fe, y dice, y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere. Entonces hay que creer para poder recibir. Por eso dice Marcos 16:17, ¿no es cierto?, de que nosotros, dice, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y después dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán la mano serpiente, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. En el nombre de Jesús. Tenemos que creer de que Dios va a hacer la obra. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso que la oración sin fe carece de valor.
La oración sin fe carece de valor, por eso que cuando nosotros oramos, tenemos que creer de que cuando doblamos la rodilla, ahí está Dios para escucharlo. Dios está escuchando nuestras peticiones. Y cuánto más si nosotros le pedimos al Señor recibir más de Él. Por eso que Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando habla de fe en el Señor, es cuando nosotros dejamos de creer en su palabra. Si yo le creo a la palabra, yo ahora estoy leyendo la palabra, pero yo le creo a esta palabra, Dios va a hacer la obra, porque yo le creo a Él por medio de su palabra. Amén, hermano. Por eso dice en Santiago, el capítulo 1, Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1, dice así, el verso 6 y el verso 7. 6 y 7 dice, 1, 6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces nosotros podemos ver aquí, ¿no es cierto?, que la oración sin fe carece de valor, no tiene ningún significado. Si no hay fe, es hablar al aire. Por eso tenemos que creer de lo que pedimos al Señor. Por eso que una de las cosas que el enemigo puso en el cristiano es el temor, y el temor lleva a no creerle a Dios. Por eso dice aquí en Mateo, en segunda de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, podemos ver aquí en el capítulo 2 y verso 7 en adelante, alabado sea el nombre de Jesús. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Entonces, el amor de Pablo a Timoteo, lo que habla, ¿no es cierto?, en esta carta, es del amor de que él tenía por aquellas personas que no conocían a Jesús, y sufrió muchas cosas por causa de esta gente. Por causa de esta gente que no tenían al Señor, y él sufría persecuciones como si fuera un malhechor, ¿no es cierto? Lo perseguían, pero en realidad lo que Pablo quería, ¿no es cierto?, lo que habla aquí en Timoteo, es de que él, ¿no es cierto?, sufría y tenía esa necesidad de ganar alma para el Señor. Por eso dice el verso 7, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo le está hablando a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y esto es así. Nuestro cuerpo puede tener muchas cosas, pero la palabra de Dios va a seguir fluyendo en nosotros. Amén, hermano. La palabra va a seguir fluyendo porque nosotros confiamos en el Señor. Y confiamos que la palabra va a llegar al corazón de aquella persona en el cual Dios tiene un propósito. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Aquí hay personas, estamos todos aquí reunidos en esta noche. Y nosotros tenemos que creerle a Dios que nosotros, los que estamos aquí, somos escogidos del Señor. Amén, hermanos. Entonces, como somos escogidos del Señor, tenemos que soportar a veces muchas cosas
¿Por qué? Porque Cristo nos amó a nosotros primero, y por amor de que el Señor tuvo sobre nosotros, ¿cómo le podemos corresponder al Señor? Que el amor que nosotros podamos tener a Él. ¿Y cuál sería el ejemplo? Seguir predicando el Evangelio, llevar la palabra de Dios y ganar alma para el Señor, porque hay escogidos allá afuera. Allá afuera hay personas escogidas de parte de Dios, que alguien le tiene que hablar de esta palabra, hablarle del Señor, que Él sufre por los escogidos, para que ellos también, dice, que éramos nosotros. Estaban los judíos, pero también Pablo fue llamado a los gentiles, que éramos nosotros. Por eso dice, por todos los soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Entonces, el amor de Pablo es lo que le hablaba a Timoteo, el amor cuando uno tiene a las almas. El amor nos lleva a nosotros a orar, a ayunar por la gente que no conocen al Señor, que están perdidos en este mundo, que no tienen a Cristo, que están mal y que su futuro no es bueno. Porque el reino de toda persona tiene que ser Cristo en nuestro corazón. Ese es el pequeño reino que ya, ¿no es cierto?, nosotros estamos teniendo para poder en el futuro estar en la presencia de Dios. Pero tenemos que orar con fe. Y tenemos que creer, ¿no es cierto?, de que por fe, si hay pruebas, hay dificultades, nosotros tenemos que creer que Dios se va a glorificar. No importa los obstáculos, no importa lo que se venga. Acá lo importante, ¿no es cierto?, es que el Señor se pueda glorificar. Amén, hermanos. Que Dios se pueda glorificar. Fíjense una cosa, que ahora viene Semana Santa. Y la gente busca al Señor en Semana Santa. Pero nosotros como cristianos, ¿cómo vamos a buscar al que vive entre los muertos? ¿Por qué vamos a buscar al que vive entre los muertos? Jesús hace 1000 años ya resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. El mundo celebra Semana Santa una vez en el año, pero para nosotros todos los días es santo. Todos los días es dedicarle a Dios, todos los días es darle gracias a Dios, todos los días es decirle al Señor, gracias por la salvación. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor. Pero el mundo, hermano, una vez en el año. Entonces nosotros lo tenemos vivo para siempre. Pero hay muchos que buscan a Cristo entre los muertos. ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? Dice la palabra. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Hebreo capítulo 11. Hebreo 11. Hebreo 11, capítulo 6, verso 6, perdón. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que nosotros cuando oramos y le decimos, Señor, te pedimos y te pedimos, tenemos que creer de que Dios va a escuchar nuestra petición. No sirve de nada que no tengamos fe, tenemos que tener fe. Hay muchas necesidades, hay muchos problemas, muchas cosas que ocurren, pero nosotros tenemos que creer. Hoy hemos presentado las peticiones, pero cuando nosotros presentamos las peticiones tenemos que creer de que Dios va a hacer la obra. Aunque todo sea negativo, aunque el enemigo te quiera predicar y te diga no es así, vos tenés que tener fe que lo que pediste a Dios, Dios lo va a hacer. Amén, hermano. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que si nosotros estamos en la presencia de Dios, que si nosotros confiamos en el Señor, es necesario que haya fe. Amén, hermano. Que haya fe. Por eso también cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo tenemos que confiar y creer de que Dios se va a manifestar. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, fíjense que Pedro recalca la importancia de creer en Dios para recibir el bautismo
que habla aquí en Hechos capítulo 11 y verso 17. Esta es una historia que ocurrió cuando Pedro estaba en su casa y bueno, se fueron a buscarle porque un centurión que estuvo orando, ayunando, un centurión, buena persona, ayunaba, ayudaba a los pobres, ayunaba y oraba, y un día se le presentó el ángel y le dijo que le mande a buscar a Pedro, un cierto Simón, el cual mora en un hombre que era un curtidor. Y bueno, cuando él se van a buscarle, pero antes que vayan esa persona a buscarle, él se va a la azotea. Mientras le preparaban para comer, Pedro subió a la azotea a orar. Y en esa oración dice que recibió una visión de cuadrúpedo terrestre que bajaban. Y él decía: yo no, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y entonces el Señor le dice: no llame inmundo a lo que yo he santificado. Entonces ahí Pedro entendió, se fue con esta gente y cayó en la casa de este centurión. Y ahí Pedro le pregunta: ¿para qué me mandaron a traer? Y ahí le cuenta el testimonio del centurión, qué es lo que le ocurrió y por qué le mandó a llamar. Entonces Pedro después empezó a hablarle a toda la familia y a toda la gente que iban en su casa. Dice 11:17 de Hechos, dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos recibido en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Porque los judíos no se juntaban con los inconversos, con los gentiles, con todos los impuros que eran para ellos. Pero ¿quién soy yo?, dijo Pedro. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos crecido en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, porque es fácil, ellos querían acusarle a Pedro porque se metió en la casa de un gentil y por todo esto, pero no entendió que el Señor escuchó al centurión, la fe que él tenía cuando iba a la oración, y el Espíritu Santo se manifestó en su vida y mandó al ángel para que venga Pedro y le predique a ellos y les hable del Señor. Y al instante el poder de Dios bajó y hablaron todo en lengua y todos recibieron el don de lengua, el bautismo del Espíritu Santo, porque ese era el propósito de Dios. Dios escucha la oración de un corazón sincero y humillado delante de Dios. Dios escucha. Dios escucha la oración de un hombre, una persona, una mujer con fe, que tiene mucha necesidad y clama y gime y dobla su rodilla. Dios escucha la oración. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjense que Pablo pregunta a los Gálatas, volviendo a Gálatas capítulo 3, Pablo le pregunta aquí, en el verso 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo por la obra de la ley o por el oír con fe? Ahora fíjese una cosa, ¿por qué? Esto solo quiero saber de vosotros, le pregunta Pablo a los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Sabemos que todo ello, muchos se movían en la ley de Moisés y todas estas cosas, pero el Espíritu Santo no vino por la ley, sino que el Espíritu Santo cayó sobre su vida por el oír la palabra, por fe. Ahora, y esto es lo que nosotros tenemos que entender, de que lo que nosotros le pedimos a Dios, todo lo que sea espiritual, todo lo que sea la voluntad de Dios, lo vamos a recibir por fe.
Amén, hermano. Tenemos que creer de que el Señor va a escuchar nuestra petición. Por eso es que aquí a lo mejor hay personas que no recibieron todavía, no tienen el bautismo del Espíritu Santo, pero esta puede ser la noche. Si crees, Dios puede bautizarte con el Espíritu Santo. Dios puede renovarte en el Espíritu. Dios te puede fortalecer en el Espíritu. Es la fe. Y tu amor hacia la palabra de Dios, de que va a hacer de que Dios se manifieste y pueda abrir los cielos, las ventanas de los cielos, y pueda derramar su Espíritu sobre nosotros en esta noche, hermanos. Amén. Dice que en el libro de los Hechos capítulo estaban todos reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Reunidos orando. Y de repente vino un estruendo del cielo y cayó el Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y Dios los bautizó. Se movió el lugar donde ellos estaban, porque el Espíritu Santo se mueve así. Yo le cuento una cosa, hará unos 13 años, 14, yo estaba mal espiritualmente, muy mal. Y salía a caminar, me iba. Y me acuerdo que en un lugar me encontré con un hermano que era remisero. Y nos pusimos a hablar, entré en el auto y él me contó muchas cosas de lo que a él le sucedió, de lo que a él le pasó, y era algo igual a lo mío. Y él empezó a hablar, y bueno, yo hablé con él y nos pusimos a orar. Pero ¿qué es lo que le quiero contar en esta noche? Y quiero resaltar que cuando nos pusimos a orar los dos, el vehículo se movía de un lado para otro. Cayó el poder del Espíritu Santo, que ese vehículo no paraba de moverse. Desde ese entonces Dios me hizo libre y le hizo libre a él también. Me fortaleció a mí y le fortaleció a él también. Eso fue una experiencia porque nosotros buscamos de Dios. Y queremos que Dios esté, por eso que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, dice que Él está ahí. Amén, hermano. Entonces yo le creo a la palabra que Él está ahí, por eso que Dios se manifestó. Eso fue una experiencia única que he vivido, no la viví otra vez, he sentido la presencia de Dios, la renovación, todo, pero esa presencia de que el Espíritu Santo, el poder de Dios, haya movido ese vehículo, fue impresionante, hermanos. Por eso yo creo en el poder de Dios, y el poder de Dios no es nada. Una hermana, me acuerdo en un lugar donde yo estuve pastoreando, y ella decía: Señor, lléname con tu poder, lléname con tu poder, lléname con tu poder. Y a veces uno no entiende, cuando uno nuevo no entiende. Entonces el Espíritu Santo le dijo: bueno, este es mi poder. Le levantó de ahí y le tiró al púlpito. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios es impresionante, pero si el poder de Dios es impresionante, si nosotros creemos en su poder y creemos que Dios se manifiesta, hermanos, vamos a ver maravillas en este tiempo. No importa lo que el hombre diga, no importa lo que los demonios digan, no importa lo que el diablo diga, no importa lo que diga. Nosotros tenemos que creer de que en medio de todos estos problemas, Dios nos va a guardar a nosotros, porque confiamos y tenemos fe en su palabra. Amén, hermano. Por eso que estos personajes que estaban reunidos, estos 120, ¿no es cierto? Oraron y recibieron la promesa del Espíritu Santo. Recibieron lo que ellos estaban pidiendo y Dios se manifestó en su vida. Dios se manifestó, los renovó a ellos. Por supuesto que después vienen pruebas, dificultades, pero nosotros estamos fortalecidos. Por eso es que es importante la oración de la mañana, con fe, creyendo, y Dios se va a manifestar en nuestra vida y Dios nos va a ayudar a vencer cualquier tentación. Amén. Dios nos va a ayudar a vencer. Por eso, hermanos, debemos entender, ¿no es cierto?, que el brazo de la fe, nosotros nos tenemos que apropiarnos de esa fe. De ese brazo de la fe nosotros nos tenemos que apropiar. Por eso que tenemos que apropiarnos de aquellos que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Tienen que creer de que lo van a recibir. ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es lo que nos fortalece cuando vamos a la oración, nos renueva.
El Espíritu Santo a la mañana o antes de dormir oramos y Él se manifiesta y nos va renovando y nos renueva y nos renueva. Por eso tenemos que pedir que Dios se manifieste y derrame su Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso, hermano, la fe siempre es victoriosa. La fe siempre es victoriosa. Nosotros siempre vamos a tener victoria por medio de la fe. Por eso tenemos que creerle a la palabra y confiar en primer lugar de que Dios derrame su Espíritu sobre nosotros para poder soportar tentaciones, para poder soportar todo lo que se pueda venir. Por eso debemos tener fe en que Dios va a derramar su Espíritu en nuestra vida. Amén, hermano. Y si nosotros tenemos amor hoy en día, es por gracia del Espíritu Santo. Dijo Pablo, amén, hermano. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos amor. Entonces tenemos que Dios nos renueve todos los días en el Espíritu para que tengamos amor el uno por el otro. Y oremos el uno por el otro. Hoy presentamos las peticiones y oramos el uno por el otro. Entonces tengo que creer de que esa oración que hicimos, Dios ya escuchó. Amén, hermano. Por eso que cuando Daniel estaba orando, cuando apareció el ángel Gabriel, dijo, desde el primer momento que dispusiste tu corazón a entender y a buscar, ¿no es cierto?, las cosas de Dios, querer saber más de Dios, dice que fue escuchada su oración. Antes de que él doble su rodilla, antes de que él vaya a orar, ya la presencia de Dios ya envió a su ángel para que venga la respuesta. Esa es la fe, de que si yo voy a orar, ¿por qué voy a orar? No importa, a veces estamos a la mañana, estamos ahí y tenemos esa necesidad de orar, vaya a orar. Si está trabajando, está haciendo la comida a la mujer, o el hombre está trabajando y siente la necesidad de orar, vaya a orar. Por algo ha de ser. Porque Dios sabe que nosotros vamos a orar con fe y que Él va a evitar cualquier problema, cualquier dificultad. Por eso que las mujeres, cuando los esposos salen a trabajar, tienen que orar por ellos. Oren por su esposo, amén, y tanto el esposo por la esposa, pero hay que orar para que Dios controle todas estas cosas, ser sabio en esto, ser sabio en cómo nos movemos en este mundo. Pero tenemos que creer y tenemos que confiar. Amén, hermano. Amén. ¿Qué le parece si cambiamos de posición, doblamos nuestras rodillas y empezamos a orar?